Vamos entonces a iniciar con el género narrativo. ¿Cómo interpretar el género narrativo? Vamos a ver algunas reglas que tienen que ver con este género, tomando en cuenta este género literario. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con género narrativo, verdad? Nos referimos a las historias o narraciones bíblicas. Es el género que más se encuentra en la escritura. Lo que más hay en la escritura es relatos narrativos. Hay en Génesis, en los libros históricos, en Daniel, en Jonás, en Ageo. Sí, en los libros históricos. Nehemías sería de los libros históricos, de lo que conocemos como los libros históricos. Pero, por ejemplo, Daniel, Jonás y Ageo son proféticos y tienen partecitas, o sea, tienen partes que son narrativos. Los evangelios y los hechos son predominantemente narrativos. O sea, todos esos libros son narrativos. Por ejemplo, Jonás es solamente narrativo. Igual Ageo y Daniel, ¿verdad? Son prácticamente solo narrativos. Aunque sabemos que Daniel también tiene algunos pasajes ahí que son apocalípticos, ¿verdad? Son parte del género apocalíptico. Luego, libros como Éxodo, Números, Jeremías, Ezequiel, Isaías y Job son parcialmente narrativos. ¿Cuál es el fin del género narrativo? Mostrar a Dios. Esto es muy importante. En los pasajes narrativos, el protagonista es Dios. Muy importante para los maestros de escuela dominical de niños. Porque a veces decimos, vamos a contarles la historia de Moisés. Pero no es la historia de Moisés. Es la historia de cómo Dios trabajó con Moisés. O decimos, la historia del arca de Noé. No, no es la historia del arca de Noé. Es la historia de cómo Dios envió a Noé a construir un arca. Entonces es muy importante, porque a veces ponemos el personaje bíblico como si fuera el protagonista. No, el personaje bíblico, a menos de que sea Jesús, no es el protagonista. Siempre hay que ver dónde está Dios en la narración. Y generalmente, en la mayoría de pasajes, más bien lo que más se resalta es Dios, no el personaje bíblico. Entonces, como dice la diapositiva, las historias no son únicamente sobre los personajes bíblicos, sino más bien sobre Dios y su intervención soberana sobre ellos. Entonces, esto es muy importante, especialmente para los que trabajan con niños, que a veces se les olvida, ¿verdad? Que el protagonista es Dios. No es ni Noé, no es Moisés, no es Daniel, ¿verdad? Porque inclusive a veces lo vemos en los títulos, ¿verdad? Que se le pone a las lecciones, Daniel en el foso de los leones, o el arca de Noé. David tocaba el arpa, en los títulos de las lecciones, ¿no? Hay que hacer ese movimiento, ¿verdad? El protagonista es Dios. Y cómo Él actúa soberanamente sobre los seres humanos. Por supuesto, no solo los maestros de niños tienen que tener cuidado con eso, sino todos. Digo los maestros de niños especialmente porque los niños en la escuela dominical por lo general lo que se les narra son las historias bíblicas. Generalmente esa es su base para las lecciones, pero también con los adultos, ¿verdad? Y los jóvenes. Entonces, esto es importante. Las narraciones por lo general son parte de una narración mayor. Bueno, de hecho son parte de una narración mayor, que es la historia de redención. Es importante cómo esa narración cabe dentro de lo que conocemos como la historia de redención, ¿verdad? Porque la Biblia narra esa historia. Básicamente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que narra es la historia de redención. Cuando hablamos de historia de redención, ¿verdad? Estamos hablando de cómo Dios, desde el principio del tiempo,
escogió y eligió a su Hijo para morir por nosotros, ¿verdad? Y eso se ve desde Génesis, y es muy importante siempre tomar en cuenta qué tiene que ver la historia de redención con el resto de los relatos. Otro punto a tomar en cuenta, hay que investigar el contexto histórico. Cada pasaje tiene un contexto histórico, cada relato, especialmente los relatos, tienen un contexto histórico. O sea, cuando hablamos del género narrativo, no podemos estudiarlo sin haber estudiado su contexto histórico. Es por ejemplo muy interesante analizar por ejemplo la historia de las 10 plagas desde el contexto histórico. Si no analizamos el contexto histórico no nos damos cuenta realmente de qué fue lo que se quiso transmitir el pasaje, porque si analizamos el contexto histórico nos damos cuenta que cada uno de los elementos de dónde salieron las plagas tenía que ver con deidades egipcias. Para los egipcios, el Jordán, por ejemplo, era un dios. Y ustedes van a ver que muchas de las plagas tuvieron que ver con el Jordán. Entonces, en el fondo, Dios lo que está haciendo es demostrándole al faraón y en general al pueblo que Él es más poderoso que los falsos dioses egipcios. O sea, todo el suceso de las plagas es una demostración de cómo Dios es superior a las deidades egipcias. Pero si usted no estudia el contexto histórico, usted nada más ve que es que Dios está mandando plagas y no está sacando la parte central del pasaje. No era que Dios quería castigar a los egipcios. No, eso no es lo central. No, Él les está demostrando que Él es superior a sus dioses. El mismo faraón era un dios para los egipcios. Entonces, en la última plaga, él matar al primogénito del faraón, está diciendo yo maté a su dios. Que es muy importante, o sea, él lo que le está diciendo a los egipcios, yo maté a su dios. Porque para ellos, el faraón, y por tanto su descendiente, era un dios. Entonces es muy importante eso desde el contexto histórico, porque yo he visto muchos estudios que han hecho sobre ese pasaje y no están tomando en cuenta ahí bien ese contexto histórico, ¿verdad? El contexto cultural que tiene que ver con los egipcios. De hecho hay varios pueblos que es importante conocer sus costumbres, ¿verdad? Los egipcios son mencionados en la Biblia, los caldeos, los babilonios. O sea, hay una serie de pueblos que definitivamente están muy relacionados al pueblo bíblico, entonces también hay que conocer sus costumbres. Sin contar también el contexto histórico de Israel, ¿verdad? Que también es sumamente importante en toda la historia bíblica. En el Nuevo Testamento también es muy importante el contexto, ¿verdad? Cuando hablamos de los evangelios hay que tomar en cuenta ese contexto, ¿verdad? Que cuando nace Jesús estaban bajo la dominación romana, después de haber sido conquistados por diversos pueblos, entre ellos los griegos que los habían conquistado culturalmente. Entonces hay mucha influencia griega y romana en los evangelios. Entonces es importante analizar ese contexto histórico. De hecho hay varios libros, ¿verdad? De hecho en la biblioteca de Minsk hay algunos libros que tienen que ver con las costumbres, ¿verdad? Que eso también es importante tomarlo en cuenta. Gordon Fee y Douglas Stuart dan 10 principios para interpretar las narraciones. Número 1. Una narración no enseña en forma directa una doctrina. Ok, eso es importante. Las narraciones no están enseñando doctrina. Puede que sí, puede que haber implícitamente una doctrina, pero explícitamente no. No es como las cartas de Pablo, ¿verdad? Que explícitamente son didácticas. O cuando Jesús está dando sus sermones. Ahí sí, son explícitamente didácticos, son enseñanzas. Sino que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque son narraciones, es una historia.
Vamos a leer ese ejemplo en Génesis 24:4. Vamos a leerlo. Génesis 24:4. Entonces el libro de Génesis, el capítulo 24, versículo 4, dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. Entonces yo he visto gente enseñando que usted tiene que casarse con alguien de su propia parentela, como dando a entender de que no solamente no tiene que ser en yugo desigual, sino que hasta tiene que ser como de su misma iglesia o de su misma denominación. No, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? El contexto histórico nos habla de que, bueno, en este caso, ellos querían buscar a alguien de su propia familia para que se casara con Isaac. O sea, alguien que no fuera un cananeo cualquiera, sino alguien que tuviera por lo menos una fe similar al Dios que tenían ellos. De ahí la importancia. Pero eso no implica que podamos aplicar ese principio de que usted tiene que casarse, por ejemplo, con alguien de su propia iglesia o alguien de su propia denominación. Ahí estamos sacando, o sea, estamos diciendo que el pasaje está enseñando algo que no lo dice. ¿Estamos claros? O sea, no hay que sacar más allá de lo que dice el pasaje. Es un relato. Es una narración. No podemos agarrar detalles e interpretarlos como sacando una enseñanza. No, cada detalle no va a tener una enseñanza en una narración, porque es una narración. O sea, es diferente. Generalmente una narración más bien ilustra una doctrina enseñada que está en otro lugar de la Biblia. Más bien podemos decirlo así, las narraciones nos ayudan a ilustrar. Hay muchos pasajes, por ejemplo, que hablan de la disciplina de los hijos, que son muy claros tanto en Proverbios como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Especialmente en las epístolas paulinas. Pero sí podemos poner ejemplos de narraciones de disciplina de los hijos que vienen del Antiguo Testamento, de relatos del Antiguo Testamento. Hay algunos bastante claros, ¿verdad? Como cuando Elí no quiso disciplinar a sus hijos, que de hecho ya estaban grandes, ¿verdad? Es un buen ejemplo de un padre que no quiso disciplinar a sus hijos y las consecuencias que eso trae. No vamos a decir por eso que siempre que se disciplina a los hijos va a pasar algo, ¿verdad? Como lo que le pasó a Elí. Sino que es un buen ejemplo de las consecuencias que trae el no disciplinar a los hijos. Las narraciones informan lo que sucedió, no lo que debió pasar ni lo que debe pasar siempre. Por ello no todas tienen una enseñanza moral. ¿Sí? Simplemente dicen lo que pasó. Y es importante afirmar que lo que hacen los personajes bíblicos no es necesariamente un ejemplo bueno. O sea, muchas veces la Biblia lo que narra fue más bien los personajes bíblicos haciendo lo malo. Pero entonces si, no sé, Jacob engañó a su papá para obtener la primogenitura de Esaú. Okay. No es que el pasaje está diciendo que se aprueba el engaño, no. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen que el engaño y la mentira son pecados, especialmente de hecho uno de los 10 mandamientos nos habla de ello, ¿verdad? Ajá. O sea, se casó por una prostituta, fue un evento aislado, no es que
se le enseñe entonces que los que son líderes cristianos tienen que casarse con prostitutas, ¿verdad? No vamos a sacar eso como una doctrina, por ejemplo. La mayoría de los personajes y sus acciones son imperfectas. No siempre se nos dice lo que ocurrió, perdón, no siempre se nos dice si lo que ocurrió fue bueno o fue malo. Eso podemos juzgarlo o interpretarlo por los diferentes pasajes de la escritura. Recordemos que la regla fundamental de la hermenéutica es que la escritura se interpreta con la misma escritura. O sea, cuando hay un pasaje oscuro, hay que interpretarlo a la luz de otros pasajes. Cuando hablamos de pasaje oscuro, estamos hablando donde no es fácil su interpretación. Cuando nos decimos que un pasaje es oscuro. Por ejemplo, la poligamia de Jacob, ¿verdad? Hay varios pasajes en la escritura donde se ve que un hombre tuvo varias esposas. Aunque en la Biblia hay historias de polígamos, no es que sea aprobada la poligamia. Más bien hay textos bíblicos que nos hablan en contra. De hecho, hablando de ese caso de Jacob, de hecho podemos ver las consecuencias. O sea, de él haber tenido dos esposas. O sea, hay constantemente rencillas entre sus dos esposas. Bueno, casi 4 esposas, ¿verdad? Porque eran 2 esposas y 2 concubinas. Fee y Stuart dan, bueno, seguimos diciendo los principios, ¿verdad? El principio número 7, todas son selectivas e incompletas, no se dan todos los detalles. O sea, lo que hace el autor bíblico es que inspirado por Dios, narra ese relato, pero no se está dando todos los detalles. Vamos a leer ese pasaje, Juan 21:25. Juan 21:25, que nos dice: Juan 21:25. Bueno, dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun al mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Realmente lo que hacen los escritores bíblicos es que, inspirados por Dios, escogen una parte del pasaje. No están todos los detalles, sino algunas cosas que Dios consideró que era importante que estuvieran escritos para nuestra edificación. Número 8, no fueron escritas como soluciones a las cuestiones teológicas. Pues ahí hay que tener mucho cuidado. Las narraciones bíblicas no son soluciones a las cuestiones teológicas. Eso más bien se deja a las epístolas. Las epístolas sí fueron escritas para resolver problemas, tanto teológicos como de las iglesias. Puede enseñar explícita o implícita, con claridad pero sin declararlo, ¿verdad? Cuando hablamos de implícito, puede que esté claro, pero que no se afirme. Tampoco es que es un secreto, ¿verdad? Pero los puede enseñar de cualquiera de las dos formas. Muchas veces va a estar explícito, pero no siempre. Muchas veces va a estar implícito. Y el principio 10, que lo vamos a reafirmar, Dios siempre es el protagonista. Dios siempre es el protagonista. Ya eso lo habíamos comentado anteriormente. Algunas cosas a recordar. No alegorizar. ¿Qué significa alegorizar? Encontrar significados ocultos. No, las narraciones no tienen significados ocultos. No todo simboliza algo. Tampoco cada parte de la historia tiene un significado especial.
No tratar de imitar las narraciones. Son situaciones particulares que se dieron en un momento. No tienen por qué ocurrir ni sacar una regla de eso. Por ejemplo, yo he visto cosas en iglesias donde, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a dar 7 vueltas alrededor de algo para que usted derribe su Jericó. ¿Cuál es su Jericó? Su Jericó son sus problemas. Su Jericó son, no sé. Entonces ahí estamos alegorizando. Eso es un buen ejemplo de alegoría. No, eso no es lo que dice el pasaje. Fue algo que ocurrió en ese momento donde Dios intervenió soberanamente, pero no significa que podamos sacar una enseñanza de ahí, de ese tipo, para nuestros días. Y recuerde siempre que hay que conocer el trasfondo y las costumbres de la época cuando usted estudia un pasaje narrativo. Entonces va a tener que buscar los manuales de costumbres bíblicas, o va a tener que investigar un poco de los pueblos alrededor del pasaje que usted está estudiando. Hablemos de algunas narraciones particulares. Hablemos, por ejemplo, de los evangelios. Los evangelios son narraciones, pero también tienen algunos detalles particulares para analizar. Entonces, con los evangelios es muy importante tomar en cuenta su destinatario y su propósito. Destinatario y propósito. Por ejemplo, Mateo fue dirigido a los judíos. Marcos a los romanos. Los romanos eran una iglesia mixta, había tanto gentiles como judíos. Y generalmente, por ejemplo, Marcos es el libro de la Biblia que más utiliza latinismos, y es porque fue dirigido a los romanos. Hay varias palabras que lo que utiliza es latinismos. O sea, no es ni hebreo ni griego, sino que utiliza latín, y es porque iba dirigido a los romanos. Hay varias palabras que están en latín. Por ejemplo, dice centurio, cuando habla de los centuriones, y así hay varias palabras. Lucas fue dirigido a gentiles, y Juan a todos los cristianos. De hecho, fue muy posterior a los otros 3 que se les considera los evangelios sinópticos. Entonces, esto es que tomarlo en cuenta. Siempre hay que tomarlo en cuenta cuando estudiamos los evangelios, porque a veces sacamos conclusiones equivocadas precisamente por no tomar en cuenta el destinatario, que es muy importante. Por ejemplo, Mateo, como fue dirigido a los judíos, no da muchos detalles de las costumbres judías. ¿Por qué? Porque asume que como sus destinatarios eran judíos, ya las conocen. Pero en cambio, Lucas hace una o dos, o las omite para no tener que explicar, o tiene que explicarlas, las costumbres judías, para que la puedan entender los gentiles. ¿Okay? Igualmente se pueden estudiar en forma paralela o sinóptica. Ahora tal vez más adelante puedo darles un ejemplo de un estudio sinóptico. Hay que conocer el trasfondo histórico del judaísmo y del mundo del siglo I y entender el concepto del reino de Dios y la tensión escatológica. Bueno, el reino de Dios, ¿verdad? Es ese concepto de que Dios ya está reinando. Y cuando hablamos de la tensión escatológica, estamos hablando de esa tensión que hay entre que Dios ya está reinando, pero todavía falta por cumplir ese reinado. Entonces Dios ya está reinando en el aquí. De hecho, también se le conoce como el ya y todavía no, o ahora y todavía no. Que es que Dios ya está reinando en los corazones de los creyentes. Ya está el reino de Dios aquí. Ya vino Jesús, ya lo inauguró. Pero todavía nos falta su cumplimiento total, que va a ser en el final de los tiempos. Por eso en los evangelios muchas veces va a decir que el reino ya ha venido, y también va a decir que el reino está por venir.
¿Mm? Venga tu reino. Ajá. El reino de los cielos se ha acercado. Precisamente porque está hablando de esa tensión. Hasta cierto punto el reino ya está, pero todavía falta por venir. Entonces eso es importante cuando estudiamos los evangelios. También un poquito Pablo, en las epístolas que habla de escatología, era como un poquito Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Y Segunda Tesalonicenses, Gálatas, que menciona un poquito de escatología, también están presentes ese concepto del reino, que es similar. El concepto de Jesús del reino es el mismo concepto de Pablo del reino. En eso están de acuerdo teológicamente, ¿verdad? Es uno de los pocos conceptos que son idénticos. Y para cerrar, hablemos de otro libro en particular que también es narrativo, que es Hechos. Tomar en cuenta algunos detalles. Es un modelo para la iglesia de hoy en lo global, no en los detalles. No es normativo. Esto es importante. Está relatando cómo fue la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque hay veces que se predica en la iglesia como que si debiéramos ser igual a la iglesia primitiva. Inclusive yo he escuchado pastores que dicen, vean cómo era en la iglesia primitiva, que todo lo tenían en común, entonces todos vendan sus cosas y para traer las cosas de la iglesia, que compartamos con los hermanos como la iglesia primitiva. Okay. No, la iglesia primitiva era la iglesia primitiva, tenía otro contexto totalmente diferente al nuestro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un modelo para la iglesia. En lo general, era una iglesia muy evangelística, era una iglesia que estaba llevando a cabo las misiones, era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que era espontánea. Pero ya si nos ponemos en cada detalle, como que si tuviéramos que aplicarlo en el hoy, mucho cuidado, ¿verdad? Porque es una narración. El propósito de Lucas era dar un relato a Teófilo, no hacer un tratado de la historia de la iglesia primitiva. ¿Okay? Aunque Hechos tiene historia de la iglesia, no es un tratado de historia de la iglesia. Por ejemplo, no se menciona la expansión de la iglesia a Creta, que sí se menciona en Tito 1.5, el Ilírico en Romanos 15.19, el Ponto, Capadocia y Bitinia, que lo menciona 1 Pedro 1.1. O sea, hay un montón de lugares donde fue llevado el Evangelio y sencillamente no se va a mencionar en Hechos porque Lucas no está haciendo un relato de historia de la iglesia. Está relatando una parte de la historia de la iglesia que él conoció, que principalmente fue la relacionada con el inicio de la iglesia en Jerusalén y los posteriores viajes misioneros de Pablo. De hecho, tampoco se puede decir que tiene toda la historia de la vida de Pablo, porque llega hasta cierto punto de la vida de Pablo. Hay detalles de la vida de Pablo que no sabemos cómo terminaron. Si no es porque la tradición dice algo que tampoco podemos decir que es absolutamente cierto, no podemos estar seguros realmente de cómo terminó la vida de Pablo. Con eso cerramos lo que es el género narrativo.